No sé qué fue peor, ver a mi familia peleándose como animales alrededor del ataúd de mi abuelo, o ver sus caras unos días después, cuando descubrieron lo que había dentro de aquel viejo maletín que todos consideraban basura. Todavía recuerdo el día del funeral. Mi abuelo acababa de ser enterrado, y mientras la tierra aún estaba fresca sobre su tumba, mis tíos ya estaban discutiendo sobre la herencia. Ni siquiera intentaban disimular. Uno decía que la casa debía venderse inmediatamente. Otro exigía acceso a las cuentas bancarias. Mi prima lloraba delante de todos, pero 5 minutos después estaba preguntando cuánto valía el terreno. Yo estaba sentado en silencio. Porque, aunque quería mucho a mi abuelo, ya me esperaba ese espectáculo. Toda mi vida había visto cómo esa familia funcionaba igual. Cuando había que ayudar, nadie aparecía. Cuando había dinero, todos aparecían. Durante la lectura del testamento, la tensión era tan fuerte que parecía que el aire pesaba. El abogado empezó a repartir propiedades, inversiones y cuentas. Cada vez que mencionaba una cantidad importante, alguien sonreía. Cada vez que la cantidad era menor de lo esperado, alguien se enfadaba. Y entonces llegó mi turno. El abogado levantó la vista y dijo que mi abuelo me había dejado un objeto personal. Nada más. Mi tío empezó a reírse antes de que terminara la frase. Mi prima también. El abogado señaló una esquina de la oficina. Allí estaba. Un maletín viejo. De cuero gastado. Lleno de arañazos. Parecía algo que encontrarías olvidado en un desván. Mi tío soltó una carcajada y dijo que al parecer yo había heredado la basura familiar. Todos se rieron. Todos menos yo. Porque algo me llamó la atención. El abogado me entregó una pequeña nota doblada. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuelo. Decía solamente: no lo abras delante de ellos. Eso fue todo. Ni una palabra más. Sentí un escalofrío. Porque mi abuelo nunca hacía nada sin motivo. Jamás. Mi prima me preguntó si pensaba vender el maletín en una tienda de antigüedades. Mi otro tío dijo que quizá dentro había calcetines viejos. Las bromas continuaron durante días. Me enviaban mensajes. Fotos. Memes. Incluso hicieron un grupo familiar donde me llamaban el heredero del maletín. Y cuanto más se burlaban, más curioso me sentía. 3 noches después, llevé el maletín a mi apartamento. Lo coloqué sobre la mesa de la cocina. La cerradura estaba oxidada. Me costó varios minutos abrirla. Cuando finalmente escuché el clic, pensé que encontraría papeles viejos. Fotografías. Tal vez recuerdos sin valor. Pero cuando levanté la tapa, me quedé completamente inmóvil. Porque lo primero que vi fue una carpeta roja. Y encima de ella había otra nota escrita por mi abuelo. Una sola frase. Si estás leyendo esto, significa que ellos ya han mostrado quiénes son realmente. ¿Y debajo de la nota? Había algo que hizo que se me helara la sangre. Porque mi abuelo había estado ocultando un secreto durante más de 30 años. Y ese secreto tenía el poder de destruir a toda la familia. Abrí la carpeta con las manos temblando. Dentro había documentos. Muchos documentos. Al principio no entendía qué estaba viendo. Pensé que eran papeles legales antiguos. Pero después vi nombres. Fechas. Firmas. Y una dirección que reconocí inmediatamente. Era la casa de mi abuelo. La misma casa por la que mis tíos casi se habían peleado a golpes durante la lectura del testamento. Seguí revisando. Entonces encontré una carta. Estaba dirigida específicamente a mí. Comencé a leer. Mi abuelo escribió que si aquella carta había llegado a mis manos, era porque ya no estaba vivo y porque el resto de la familia había reaccionado exactamente como él esperaba. Escribió que llevaba décadas observándolos. Que había visto cómo la codicia los había consumido poco a poco. Que cada año pensaban menos en la familia y más en el dinero. Pero lo siguiente me dejó sin palabras. Mi abuelo escribió que gran parte de su fortuna nunca había aparecido en el testamento. Me quedé congelado. Volví a leer la frase 3 veces. Pensé que estaba entendiendo mal.
Porque según el abogado, la herencia ya había sido repartida. Las cuentas, la casa, los terrenos, las inversiones. Todo. O al menos eso creíamos todos. Seguí leyendo. Mi abuelo explicó que 30 años atrás había descubierto algo terrible. Algo relacionado con uno de sus propios hijos. Uno de mis tíos. Y a partir de ese momento empezó a ocultar información. A guardar pruebas. A preparar un plan. Sentí un nudo en el estómago. Cada página me generaba más preguntas. Entonces encontré una fotografía. Era antigua. Muy antigua. La imagen mostraba a mi abuelo junto a un hombre que nunca había visto. Detrás de la foto había una fecha. Y una frase escrita a mano. El único que conocía la verdad. Mi corazón empezó a latir más rápido. Seguí revisando. Había extractos bancarios. Contratos. Copias de transferencias. Y después encontré algo todavía más extraño. Un cuaderno negro. Pequeño. Gastado. Parecía haber sido usado durante años. Lo abrí. Cada página estaba llena de anotaciones. Nombres. Cantidades de dinero. Fechas. Comentarios. Era como un diario secreto. Y uno de los nombres aparecía constantemente. Mi tío Ricardo. El hijo mayor de mi abuelo. El mismo que durante el funeral actuaba como si fuera el dueño de todo. El mismo que más se había burlado de mí por el maletín. Mientras avanzaba en las páginas, empecé a entender. Y cuanto más entendía, peor me sentía. Porque el cuaderno revelaba algo increíble. Durante años, Ricardo había estado robando dinero. No pequeñas cantidades. Cantidades enormes. Miles y miles de euros. Dinero que desaparecía de negocios familiares. Dinero que terminaba en cuentas ocultas. Dinero que mi abuelo había descubierto. Pero en lugar de denunciarlo inmediatamente, había decidido vigilarlo. Documentarlo. Guardar cada prueba. Durante décadas. Sentí que me faltaba el aire. Porque aquello no era una sospecha. Las pruebas eran reales. Había copias. Firmas. Transferencias. Incluso grabaciones mencionadas en varias páginas. Entonces encontré otro sobre. Este era más grueso. Mucho más. Cuando lo abrí, cayeron varias llaves sobre la mesa. Las observé durante unos segundos. No entendía qué hacían allí. Debajo de las llaves encontré otra nota. Mi abuelo escribió que si había llegado hasta ese punto, debía visitar una dirección concreta. Una dirección que nadie más conocía. Era un almacén. A las afueras de la ciudad. Y escribió algo que me provocó escalofríos. No confíes en nadie de la familia hasta que veas lo que hay allí. Me quedé mirando la nota durante varios minutos. No sabía qué pensar. No sabía si aquello era real. O si mi abuelo simplemente había desarrollado una obsesión durante sus últimos años. Pero algo dentro de mí me decía que siguiera. Al día siguiente pedí libre en el trabajo. Tomé las llaves. Guardé todos los documentos. Y conduje hasta la dirección. El lugar parecía abandonado. Era un edificio industrial viejo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo. Las paredes llenas de grietas. Si alguien me hubiera dicho que allí escondían basura, lo habría creído. Caminé hasta una puerta metálica. Probé la primera llave. Nada. La segunda tampoco. La tercera giró lentamente. Y en ese momento sentí una presión extraña en el pecho. Abrí la puerta. Entré. Y me encontré frente a algo que jamás habría imaginado. Porque el almacén no estaba vacío. Ni mucho menos. Estaba lleno. Completamente lleno. Había cajas apiladas por todas partes. Decenas. Tal vez cientos. Y sobre cada una había etiquetas con fechas. Fechas que cubrían más de 30 años. 30 años de secretos.
30 años de pruebas. 30 años de preparación. Y en el centro de la sala había una caja diferente. Más grande. Con mi nombre escrito encima. Mi nombre. Como si mi abuelo hubiera sabido exactamente que algún día estaría allí. Solo. Abriendo aquella caja. Sin imaginar que lo que iba a descubrir después cambiaría para siempre mi vida. Y también destruiría la reputación de alguien que toda la familia consideraba intocable. Me acerqué lentamente a la caja con mi nombre. Por alguna razón tenía miedo de abrirla. No sabía qué iba a encontrar. Después de todo lo que ya había descubierto. Cualquier cosa parecía posible. La tapa estaba cerrada con un pequeño candado. Probé otra de las llaves. Encajó perfectamente. El candado cayó al suelo. Respiré hondo. Y levanté la tapa. Dentro había varias carpetas. Pero también había algo más. Un reproductor de casetes antiguo. Y una caja llena de cintas etiquetadas con fechas. Me quedé inmóvil. No esperaba eso. Tomé la primera cinta. La fecha era de hacía 27 años. Había una nota pegada encima. La primera vez que supe quién era realmente. Sentí un escalofrío. Miré alrededor. En una esquina del almacén encontré una mesa pequeña con enchufes. Conecté el reproductor. Introduje la cinta. Y presioné reproducir. Los primeros segundos fueron ruido. Después escuché la voz de mi abuelo. Mucho más joven. Reconocí inmediatamente su tono. Estaba hablando con alguien. Y esa otra persona era Ricardo. Mi tío. Escuché en silencio. Al principio parecía una conversación normal. Pero después todo cambió. Mi abuelo dijo que faltaba dinero. Ricardo respondió que seguramente era un error contable. Mi abuelo insistió. Ricardo empezó a ponerse nervioso. Y entonces escuché algo que jamás olvidaré. Ricardo admitió que había tomado parte del dinero. Dijo que pensaba devolverlo. Dijo que necesitaba tiempo. Dijo que era solo un préstamo. Pero mi abuelo respondió que ya había descubierto varias transferencias anteriores. Hubo unos segundos de silencio. Y después escuché la verdadera voz de Ricardo. Fría. Calculadora. Despreciable. Ricardo dijo que algún día todo sería suyo de todas formas. Que estaba cansado de esperar. Que merecía más que el resto. Cuando la grabación terminó, me quedé sentado mirando la pared. No podía creerlo. Toda mi vida había visto a Ricardo comportarse como el hijo perfecto. El empresario exitoso. El hombre respetado. El favorito de la familia. Y ahora estaba escuchando cómo había traicionado a su propio padre. Pensé que aquello era suficiente. Pero apenas estaba empezando. Revisé más cajas. Más carpetas. Más grabaciones. Y cada una era peor que la anterior. Había documentos sobre empresas falsas. Facturas manipuladas. Contratos fraudulentos. Incluso pagos realizados a través de terceros. Todo perfectamente organizado. Todo clasificado por años. Era como si mi abuelo hubiera dedicado media vida a construir un caso imposible de negar. Entonces encontré una carpeta marcada con una palabra. Último error. La abrí. Y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque no se trataba de dinero. No esta vez. Era algo mucho peor. Muchísimo peor. Las primeras páginas hablaban de una mujer. No reconocí el nombre. Seguí leyendo. Era una antigua empleada de una de las empresas familiares. Según los documentos, había denunciado irregularidades financieras años atrás. Pero su denuncia desapareció. El caso se cerró. Y la mujer perdió su trabajo. Mi abuelo había investigado por su cuenta. Había reunido pruebas. Y llegó a una conclusión aterradora. Ricardo había utilizado contactos para destruir la reputación de aquella mujer. Había fabricado acusaciones falsas. Había manipulado testimonios.
Había arruinado su vida para protegerse. Me sentí enfermo. Porque aquello ya no era codicia. Era crueldad. Era algo mucho más oscuro. Entonces escuché un ruido. Un golpe seco. Al otro lado del almacén. Mi corazón se aceleró. Me levanté inmediatamente. Miré alrededor. Silencio. Pensé que quizá era mi imaginación. Hasta que escuché otro golpe. Más cerca. Alguien estaba allí. No estaba solo. Apagué el reproductor. La nave quedó en silencio. Escuché pasos. Lentos. Pesados. Acercándose. Sentí un miedo que no había sentido en años. Porque muy pocas personas conocían aquel lugar. Y una de ellas era precisamente la persona que tenía más motivos para querer que esas pruebas desaparecieran. Saqué el teléfono. Sin hacer ruido. Y avancé hacia una columna para ocultarme. Los pasos seguían acercándose. Entonces escuché una voz. Una voz que reconocí de inmediato. Era Ricardo. Mi tío estaba allí. Y no estaba solo. Escuché como alguien le preguntó si estaba seguro de que las cajas seguían dentro. Ricardo respondió que sí. Dijo que llevaba años buscando la llave. Años. Y después dijo algo que me heló la sangre. Dijo que su padre había cometido un error al confiar en mí. Porque ahora pensaba arreglar ese error para siempre. En ese instante entendí algo terrible. Mi abuelo no había ocultado aquellas pruebas porque quisiera exponer a Ricardo inmediatamente. Las había ocultado porque tenía miedo. Miedo real. Miedo de su propio hijo. Y por primera vez desde que encontré el maletín comprendí que aquello no era solo una pelea familiar por dinero. Era una guerra que llevaba décadas desarrollándose en secreto. Y yo acababa de convertirme en el siguiente objetivo. Me quedé completamente inmóvil detrás de aquella columna. Podía escuchar cada paso. Cada palabra. Cada movimiento. Ricardo estaba a menos de 20 metros de mí. Y por el sonido de las voces, había traído al menos a 2 personas más. Uno de ellos preguntó cuánto tiempo llevaría sacar las cajas. Ricardo respondió que no importaba. Dijo que aquella misma noche todo desaparecería. Que nadie volvería a encontrar ninguna prueba. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Sabía que si me descubrían allí, las cosas podían ponerse muy feas. Pero también sabía que no podía marcharme sin llevarme algo. Necesitaba pruebas. Pruebas reales. Pruebas que nadie pudiera destruir. Miré rápidamente las carpetas que tenía junto a mí. Entonces recordé algo. Mi abuelo siempre hacía copias. Siempre. Lo hacía con todo. Documentos. Contratos. Fotografías. Todo. Volví a mirar la caja que tenía mi nombre. Y encontré un sobre pequeño escondido en el fondo. Lo abrí. Dentro había una memoria USB. Negra. Sin ninguna etiqueta. Solo una pequeña nota. Por si algún día llegan antes que tú. Sentí un escalofrío. Mi abuelo había previsto esto. Había previsto exactamente esto. Guardé la memoria en el bolsillo. Y seguí escuchando. Entonces ocurrió algo inesperado. Ricardo se acercó a la zona central del almacén. Y empezó a revisar las cajas. Una por una. Parecía nervioso. Muy nervioso. Mucho más nervioso de lo que esperaba. Uno de los hombres le preguntó qué estaba buscando. Ricardo respondió que faltaba algo. Dijo que su padre había escondido una última carpeta. Una carpeta que nunca consiguió encontrar. Aquella frase llamó inmediatamente mi atención. Porque yo tampoco había visto ninguna carpeta especial. Pensé que tal vez estaba dentro de la caja con mi nombre. Pero no. No estaba allí. Entonces escuché otra frase. Y esa frase cambió completamente la historia. Uno de los hombres preguntó por qué no habían destruido todo cuando el abuelo seguía vivo. Ricardo respondió algo que me dejó paralizado. Dijo que no podía.
Porque durante años creyó que su padre había entregado las pruebas a otra persona. Hubo unos segundos de silencio. Después añadió un nombre. Mi nombre. Mi sangre se congeló. Porque aquello no tenía sentido. Yo no sabía nada. Nunca había sabido nada. Pero Ricardo continuó hablando. Dijo que llevaba años vigilándome. Años. Intentando descubrir si mi abuelo me había contado algo. Si me había entregado documentos. Si me había convertido en su heredero secreto. Sentí náuseas. Mientras toda la familia me ignoraba. Mientras yo pensaba que apenas les importaba. Ricardo me estaba observando. Durante años. Y lo peor vino después. Uno de los hombres preguntó qué harían conmigo si aparecía. Ricardo respondió sin dudar. Dijo que primero recuperarían las pruebas. Y después resolverían el resto. Aquellas palabras me hicieron comprender perfectamente lo que significaban. No necesitaba más explicaciones. Saqué el teléfono lentamente. Sin hacer ruido. Activé la cámara. Y comencé a grabar. No podía verlos claramente desde donde estaba. Pero podía escuchar sus voces. Y eso era suficiente. Seguí grabando durante varios minutos. Ricardo hablaba demasiado. La gente arrogante suele hacerlo. Cuando creen que han ganado. Empiezan a sentirse invencibles. Y cuanto más hablaba, más se incriminaba. Confesó haber manipulado cuentas. Confesó haber destruido documentos. Confesó haber pagado a personas para ocultar información. Incluso mencionó varias empresas fantasma. Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Entonces sonó un teléfono. Era el suyo. Ricardo contestó. Y de repente todo cambió. Su tono cambió. Su confianza desapareció. Su voz se volvió tensa. Escuché cómo preguntaba varias veces. ¿Qué quieres decir con que desapareció? Luego otra vez. ¿Cómo que no está? Después silencio. Un silencio muy largo. Cuando volvió a hablar, parecía furioso. Gritó que era imposible. Que la caja de seguridad no podía estar vacía. Mis pensamientos empezaron a acelerarse. Caja de seguridad. ¿Qué caja de seguridad? Ricardo colgó. Y uno de los hombres le preguntó qué ocurría. La respuesta me dejó sin aire. Ricardo dijo que alguien había vaciado una caja bancaria privada que pertenecía a mi abuelo. Alguien había retirado todo su contenido apenas 2 días después del funeral. Los hombres preguntaron quién. Y Ricardo respondió que el banco se negaba a dar información. Porque la persona tenía autorización legal. En ese momento comprendí algo. Mi abuelo no había preparado un solo plan. Había preparado varios. Capas dentro de capas. Secretos dentro de secretos. Como si hubiera pasado décadas jugando una partida de ajedrez. Y hubiera calculado todos los movimientos posibles. Incluso después de su muerte. Ricardo estaba furioso. Comenzó a abrir cajas. A lanzar carpetas. A tirar documentos al suelo. Por primera vez estaba viendo al verdadero Ricardo. No al empresario elegante. No al hijo ejemplar. Sino al hombre desesperado que llevaba 30 años intentando encontrar algo. Algo que seguía escapándose de sus manos. Entonces ocurrió otro giro inesperado. Uno de los hombres encontró una carpeta escondida detrás de unas cajas. La levantó. Ricardo corrió hacia ella. Se la arrebató. La abrió inmediatamente. Y durante unos segundos nadie dijo nada. Absolutamente nada. Después vi algo que jamás olvidaré. Ricardo empezó a temblar. Literalmente. Sus manos temblaban. Su voz temblaba. Y por primera vez sonó asustado. Realmente asustado. Uno de los hombres le preguntó qué contenía la carpeta. Ricardo respondió con una frase que me dejó helado. Dijo que su padre había encontrado a la única persona que podía destruirlo por completo. Y que aquella persona seguía viva.
El almacén quedó en silencio. Yo también. Porque de repente ya no se trataba de documentos. Ni de dinero. Ni de empresas. Había alguien. Alguien que conocía toda la verdad. Alguien que había permanecido oculto durante décadas. Y por la expresión de terror en la voz de Ricardo. Esa persona era mucho más peligrosa para él que todas las cajas del almacén juntas. Seguí escondido detrás de la columna sin atreverme a mover un músculo. Ricardo sostenía aquella carpeta como si acabara de encontrar una bomba. Uno de los hombres volvió a preguntarle quién era esa persona. Ricardo tardó varios segundos en responder. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más baja. Más insegura. Dijo que se llamaba Esteban. Ese nombre no significaba nada para mí. Nunca lo había escuchado en la familia. Nunca. Pero por alguna razón, todos los presentes quedaron en silencio. Como si conocieran el nombre. Como si entendieran algo que yo todavía no entendía. Uno de los hombres preguntó si Esteban seguía vivo. Ricardo respondió que sí. Y añadió algo aún más extraño. Dijo que durante 30 años había intentado encontrarlo. 30 años. Sin éxito. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Quién podía ser alguien tan importante? ¿Qué sabía? ¿Qué había visto? Entonces Ricardo abrió la carpeta y comenzó a leer. Yo no podía ver las páginas. Pero sí podía escuchar fragmentos. Fechas. Lugares. Cantidades. Nombres. Y después una frase que me dejó helado. Ricardo dijo que si Esteban hablaba, todo terminaría. Todo. No una parte. No algunos problemas. Todo. Aquello sonaba mucho más grave que un simple fraude financiero. Muchísimo más grave. Y entonces encontré la respuesta. Porque Ricardo siguió leyendo. Y de pronto mencionó una fecha. Una fecha que reconocí. Era el año en que murió mi abuela. Sentí una sensación horrible en el estómago. Mi abuela había fallecido cuando yo era pequeño. La familia siempre dijo que fue un accidente. Un accidente de coche. Una tragedia. Nada más. Pero ahora Ricardo estaba leyendo documentos relacionados con aquella fecha. Y eso no tenía sentido. Ninguno. Uno de los hombres preguntó por qué aparecía ese año en la investigación. Ricardo respondió algo que todavía hoy me cuesta olvidar. Dijo que su padre jamás creyó que aquel accidente hubiera sido realmente un accidente. El mundo pareció detenerse. Sentí que la sangre desaparecía de mi cuerpo. Porque aquello cambiaba absolutamente todo. Mi abuelo no había estado investigando solo dinero. No había dedicado 30 años únicamente a seguir transferencias bancarias. Había estado investigando algo mucho más personal. Mucho más doloroso. La muerte de su esposa. La muerte de mi abuela. Mi respiración se volvió pesada. Escuché como uno de los hombres preguntaba si realmente creían esa teoría. Ricardo respondió que no importaba lo que él creyera. Importaba lo que había encontrado su padre. Y entonces volvió a mencionar a Esteban. Dijo que Esteban había sido testigo de algo. Algo ocurrido poco antes del accidente. Algo que nunca declaró oficialmente. Algo que había ocultado durante décadas. Por miedo. Un miedo enorme. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Casi salto del susto. Me giré rápidamente. No había nadie. Pero mi movimiento fue suficiente. Uno de los hombres del almacén levantó la cabeza. Miró en mi dirección. Sentí como el corazón se me detenía. Durante varios segundos observó la oscuridad. Yo apenas respiraba. Después volvió a mirar a Ricardo. No me había visto. Por poco. Por muy poco. Sabía que tenía que salir de allí. Ya tenía suficiente información. Pero cuanto más escuchaba, más imposible me resultaba marcharme. Necesitaba saber la verdad. Toda la verdad. Entonces Ricardo sacó una hoja de la carpeta.
Y empezó a leer en voz alta. Era una carta. Escrita por mi abuelo. Una carta que aparentemente nunca llegó a enviarse. Mientras la leía, el silencio se apoderó del almacén. Mi abuelo escribió que durante años había sospechado de Ricardo. Pero que todo cambió una noche concreta. Una noche en la que escuchó una discusión. Una discusión entre Ricardo y otra persona. Una discusión relacionada con dinero. Y con amenazas. Muchas amenazas. Según la carta, aquella discusión ocurrió apenas 2 semanas antes del accidente de mi abuela. Después de leer aquello, Ricardo dejó de leer. Su respiración era agitada. Uno de los hombres le preguntó si era verdad. Ricardo respondió que su padre estaba obsesionado. Que había perdido la cabeza. Pero incluso desde donde estaba escondido podía notar que mentía. Porque sonaba asustado. Muy asustado. Y entonces ocurrió algo que ninguno esperaba. Sonó otro teléfono. Esta vez no era el de Ricardo. Era el de uno de los hombres. Contestó. Escuchó durante unos segundos. Y su cara cambió por completo. Miró a Ricardo. Le dijo que tenían un problema. Un problema enorme. Ricardo preguntó qué pasaba. El hombre respondió que alguien había entrado esa misma tarde en la antigua casa de mi abuelo. Y había vaciado un compartimento oculto. Ricardo se quedó congelado. Literalmente congelado. Le preguntó quién había sido. El hombre respondió que no lo sabían. Pero habían encontrado algo. Una cámara de seguridad había grabado parcialmente a la persona. Yo tragué saliva. Porque de repente entendí algo. Mi abuelo había dejado pistas por todas partes. Demasiadas pistas. Y alguien más estaba siguiéndolas. Alguien además de mí. Alguien además de Ricardo. Y por la reacción de todos en el almacén. Aquella persona acababa de adelantarse a nosotros. Otra vez. Ricardo golpeó una mesa con tanta fuerza que una carpeta cayó al suelo. Los documentos se desparramaron. Y uno de ellos quedó abierto justo frente a mí. A la distancia apenas podía leerlo. Pero vi una fotografía. Una fotografía enorme. Y en ella aparecían 3 personas. Mi abuelo. Un hombre desconocido. Y una tercera persona. Cuando logré distinguir su rostro sentí que el mundo daba vueltas. Porque conocía perfectamente a esa persona. La había visto toda mi vida. Había estado presente en cumpleaños. En reuniones familiares. En navidades. ¿Y si aquella fotografía era real? Entonces la traición dentro de mi familia era mucho más grande de lo que jamás imaginé. Muchísimo más grande. Porque Ricardo no había actuado solo. Nunca había actuado solo. Durante varios segundos pensé que estaba viendo mal. Incluso cerré los ojos. Y volví a mirar. Pero la fotografía seguía siendo la misma. No había ningún error. La tercera persona era mi tío Daniel. El hermano menor de Ricardo. El mismo que durante años había fingido estar siempre en desacuerdo con él. El mismo que en cada reunión familiar parecía criticarlo. El mismo que todos consideraban la oveja negra de la familia. Sentí un vacío en el pecho. Porque si Daniel estaba involucrado, entonces toda la historia que había conocido era una mentira. Recordé decenas de discusiones familiares. Recordé cómo Daniel y Ricardo se enfrentaban constantemente. Cómo se gritaban. Cómo se insultaban. Cómo parecían odiarse. Y de repente entendí algo. Tal vez todo había sido una actuación. Una actuación de décadas. Uno de los hombres recogió la fotografía. La observó unos segundos. Luego preguntó si Daniel sabía lo de las cajas. Ricardo respondió que no. Aquella respuesta me sorprendió. Porque sonaba sincera. Demasiado sincera. Entonces añadió algo más. Dijo que Daniel sabía muchas cosas. Pero no todo. Y que era mejor que siguiera siendo así. Aquello solo generó más preguntas. Cada respuesta traía 3 misterios nuevos.
En ese momento decidí hacer algo arriesgado. Saqué lentamente el teléfono. Y tomé varias fotografías desde mi escondite. De las carpetas. De las cajas. De los hombres. Incluso logré grabar unos minutos más de conversación. No era perfecto. Pero era algo. Y algo era mejor que nada. Entonces ocurrió el desastre. Mi teléfono vibró. Una sola vibración. Pero en aquel silencio absoluto sonó como una explosión. Todos levantaron la cabeza. Todos. Mi corazón se detuvo. Uno de los hombres señaló directamente hacia donde estaba escondido. Y gritó que había alguien allí. No lo pensé. ¿Corrí? Simplemente corrí. Escuché gritos detrás de mí. Escuché pasos. Escuché a Ricardo gritando mi nombre. Salí disparado entre las cajas. Choqué contra varias estanterías. Papeles volaron por todas partes. Pero seguí corriendo. Llegué a la puerta lateral del almacén. La empujé con todas mis fuerzas. Y salí al exterior. Escuché que venían detrás. Cada vez más cerca. Corrí hacia mi coche. Metí la mano en el bolsillo. Busqué las llaves. No estaban. Mi sangre se congeló. Las llaves habían desaparecido. Probablemente se habían caído dentro. Miré hacia atrás. Las sombras se acercaban. No tenía tiempo. Salté una valla. Corrí por un terreno vacío. Después por una calle. Después por otra. No sé cuánto tiempo corrí. 5 minutos. 10. Quizás más. Solo sé que cuando finalmente me detuve, apenas podía respirar. Me escondí detrás de un edificio abandonado. Y permanecí allí casi una hora. Esperando. Escuchando. Temiendo ver aparecer a Ricardo en cualquier momento. Pero nunca apareció. Cuando finalmente recuperé el aliento, saqué el teléfono. Tenía varias llamadas perdidas. Todas de familiares. Eso me pareció extraño. Muy extraño. Porque normalmente nadie me llamaba tantas veces. Abrí los mensajes. Y sentí un escalofrío inmediato. Mi prima había escrito. ¿Dónde estás? Mi tía había escrito. Necesitamos hablar contigo. Mi otro primo había escrito. Llámame urgente. Y después encontré el mensaje que hizo que todo cambiara. Era de Daniel. Solo decía una frase. Si encontraste el maletín, estás en peligro. Me quedé mirando la pantalla. Una vez. 2 veces. 3 veces. No podía creerlo. Daniel sabía lo del maletín. Daniel sabía que yo lo había abierto. Daniel sabía que estaba investigando. Y lo sabía antes de que yo dijera una sola palabra. Sentí que algo no encajaba. Nada encajaba. Si Daniel era parte del problema, ¿por qué me advertía? ¿Y si estaba intentando ayudarme, por qué aparecía en aquella fotografía? Las preguntas se acumulaban. Pero entonces llegó otro mensaje. También de Daniel. Esta vez más largo. Decía que no confiara en nadie. Ni siquiera en él. Decía que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Y después escribió una dirección. Una dirección en otra ciudad. A 3 horas de distancia. Junto con una hora. Medianoche. Nada más. Ninguna explicación. Ningún detalle. Solo la dirección. Durante varios minutos observé la pantalla. Pensando. Analizando. Intentando decidir. Todo parecía una trampa. Absolutamente todo. Pero al mismo tiempo. Era la primera vez que alguien parecía querer decirme la verdad. Y justo cuando estaba intentando decidir qué hacer. Mi teléfono recibió una fotografía. Número desconocido. La abrí. Y sentí que me faltaba el aire. Era una imagen tomada apenas unos minutos antes. Aparecía mi apartamento.
Mi edificio. Mi puerta. Y debajo de la foto había un mensaje. Un mensaje de una sola línea. Ya sabemos dónde vives. Por primera vez desde que empezó toda esta historia sentí miedo de verdad. No miedo por las pruebas. No miedo por el dinero. Miedo por mi propia vida. Porque quien envió aquella fotografía quería que entendiera algo. La guerra secreta de mi abuelo había terminado. Ahora era mi guerra. Y acababan de dejar claro que estaban dispuestos a jugar sin ninguna regla. Me quedé mirando aquella fotografía durante varios minutos. Mi edificio. Mi puerta. Mi hogar. Por primera vez entendí que aquello ya no era un juego. Ni una disputa familiar. Ni una pelea por una herencia. Era algo mucho más peligroso. Y si cometía un error, terminaría perdiéndolo todo. Apagué el teléfono. Compré un móvil nuevo al día siguiente. Pagué en efectivo. No regresé a mi apartamento. Me alojé en un pequeño hotel de carretera. Y esperé. Toda la noche pensé en la dirección que Daniel me había enviado. No confiaba en él. Pero tampoco podía ignorarlo. A medianoche llegué al lugar. Era una casa vieja. Aislada. Rodeada de árboles. Parecía abandonada. Las ventanas estaban oscuras. No había coches. No había movimiento. Durante varios minutos observé desde lejos. Finalmente me acerqué. Y llamé a la puerta. No respondió nadie. Volví a llamar. Entonces escuché una voz desde dentro. Daniel me dijo que entrara. Abrí la puerta lentamente. Y lo encontré sentado solo. Parecía agotado. Mucho más viejo de lo que recordaba. Tenía ojeras profundas. Y una expresión que jamás le había visto. Parecía derrotado. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente pregunté por qué me había citado allí. Daniel suspiró. Y respondió que llevaba 20 años esperando aquel momento. 20 años. Me senté frente a él. Y entonces me contó la verdad. Toda la verdad. La fotografía que había encontrado era real. Daniel había trabajado junto a Ricardo. Durante años. Pero no por codicia. No por dinero. Por miedo. Según él, todo empezó cuando descubrió que Ricardo estaba robando dinero. Intentó denunciarlo. Intentó enfrentarlo. Y cometió un error. Le contó todo a mi abuelo. A partir de ese momento Ricardo lo convirtió en rehén. Amenazas. Chantajes. Manipulación. Año tras año. Daniel quedó atrapado. Mi abuelo lo sabía. Por eso jamás lo denunció. Porque entendió que Daniel también era una víctima. Al principio me costó creerlo. Pero después Daniel me mostró algo. Una carpeta. La última carpeta. La que Ricardo llevaba décadas buscando. La misma. Mi abuelo se la había entregado meses antes de morir. Y Daniel había permanecido oculto esperando el momento adecuado. Abrí la carpeta. Y encontré la pieza que faltaba. La prueba definitiva. No era dinero. No eran empresas. No eran contratos. Era una grabación. Una grabación realizada 30 años atrás. La escuchamos juntos. Y cuando terminó comprendí por qué Ricardo estaba tan aterrado. La voz de Ricardo aparecía claramente. Discutía con mi abuela. Ella había descubierto el fraude. Había descubierto todo. Y amenazaba con denunciarlo. La discusión fue brutal. Llena de amenazas. Llena de rabia. Pero lo verdaderamente importante vino al final. Ricardo dijo una frase. Una frase que destruyó toda su vida. Dijo que si ella hablaba, se arrepentiría. 2 semanas después ocurrió el supuesto accidente. No era una prueba absoluta de asesinato. Pero sí demostraba motivo. Amenazas. Y una enorme cantidad de mentiras.
Era suficiente para reabrir investigaciones. Suficiente para destruir su reputación. Suficiente para acabar con todo lo que había construido. Entonces Daniel me reveló el último secreto de mi abuelo. Y ese secreto me dejó sin palabras. La fortuna desaparecida. La fortuna que nadie encontraba. La fortuna que había provocado todas aquellas peleas. Nunca estuvo perdida. Nunca. Mi abuelo la había transferido años atrás. A una fundación benéfica. En secreto. Todo estaba preparado. Firmado. Legalizado. Blindado. Miles de personas recibirían ayuda durante décadas gracias a ese dinero. Mientras el resto de la familia se destrozaba peleando por una herencia que ya no existía. Cuando escuché aquello no pude evitar sonreír. Por primera vez desde el funeral. Entendí el verdadero plan de mi abuelo. No quería que alguien heredara su dinero. Quería revelar quién merecía realmente formar parte de su legado. Y todos habían fallado. Todos. Excepto una persona. Antes de morir dejó una última carta. Una carta dirigida a mí. La abrí allí mismo. Con las manos temblando. Mi abuelo escribió que nunca me dejó el maletín porque fuera valioso. Me lo dejó porque era una prueba. La prueba final. Escribió que durante años observó a toda la familia. Y que yo era el único que visitaba su casa sin pedir nada. El único que llamaba sin necesitar dinero. El único que se sentaba a escucharlo durante horas. El único que lo trataba como una persona y no como una cuenta bancaria. La última línea de la carta me hizo llorar. Mi abuelo escribió. No heredaste mi riqueza. Heredaste mi confianza. Y eso vale mucho más. Durante las semanas siguientes todo explotó. Las grabaciones aparecieron. Las investigaciones comenzaron. Los socios de Ricardo desaparecieron. Sus empresas empezaron a hundirse. Los familiares que se habían reído de mí dejaron de llamar. De repente nadie quería hablar del maletín. Nadie quería hablar de la herencia. Nadie quería hablar del abuelo. Y eso fue lo más triste de todo. Porque comprendí que nunca lloraron realmente su muerte. Solo lloraron el dinero que creían que iban a recibir. Meses después visité la tumba de mi abuelo. Llevé conmigo aquella vieja nota. La primera. La que encontré dentro del maletín. La que decía que no lo abriera delante de ellos. Me senté frente a su lápida. Y por primera vez desde el funeral sentí paz. Porque finalmente entendí lo que había hecho. No dejó una herencia. Dejó una prueba. Y todos la suspendieron. Todos menos uno. El hombre que se quedó con el viejo maletín del que todos se burlaban. El mismo hombre que ahora sabía que la mejor venganza no fue quedarse con el dinero. Fue demostrar quiénes eran realmente cuando creían que nadie los estaba observando. Y eso fue exactamente lo que mi abuelo había planeado desde el principio.